Hola, hola a todas, a todos. Hoy tenemos un libro de esos que, ¡buah! Cuando te lo lees te quedas bien. Primero porque lo escribe, que ha tenido varias experiencias cercanas a la muerte, pero la primera de ellas cuando era bien niña. Y la otra por la persona que escribe el prólogo. Y esta persona es Ingrid Oncala. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Qué placer volver a verte. Hola, Sabi, qué placer verte a ti y qué dicha hacer parte de este canal tan espectacular que nos No, ilumina a todos. claro, es que en este canal cogemos libros que nos impactan, libros del alma y Morir para ver la luz, es un libro increíble. A mí me ha gustado mucho. Y Pim escribe el prólogo, Pim Van Lommel, el doctor Pim Van Lommel, el doctor Iben Alexander, que te dicen cosas preciosas. Están Mm, encantados con el libro. No solo porque has tenido ECMs y hablas con los seres de luz y nos explicas de una manera muy bonita, sino que además haces unas reflexiones prácticas muy, muy excelentes que nos sirven a todos. Y quiero que nos hables de este libro, quiero que nos hables de este libro todo lo que puedas, pero que empieces diciendo cómo se te ocurrió escribir este libro. no, gracias por tenerme aquí, gracias por, bueno, abrirme estas puertas a este canal tan maravilloso y a estar contigo aquí hoy. Gracias. Bueno, te cuento que este libro responde a varias preguntas que me hacían las personas, especialmente después de leer mi primer libro y de conocer de mis experiencias. Llegaba gente y me preguntaba, yo quisiera tener una experiencia cercana, o me decían, yo quisiera tener una experiencia cercana a la muerte. Yo les decía, no, 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 esto es muy traumático y tú que has estado ahí, esto es muy traumático para el cuerpo, muy traumático para la psique, no quieres tener este tipo de experiencia, pero también puedes llegar ahí. Hay muchas Sí, maneras de llegar ahí. Entonces, esa era una pregunta. La otra pregunta era, ¿cómo tú puedes ser tan espiritual si eres científica? Esa era la otra pregunta. Entonces, siempre es como esa guerra o esa idea de que la ciencia y la espiritualidad no tienen cabida en un mismo sitio. Entonces, y bueno, las otras preguntas era, ¿cómo puedo ver los seres de luz? ¿Cómo puedo conectarme con mi maestro interior? Bueno, entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo escribir un libro que responda a estas preguntas? Y ese fue el camino. Y es un libro en el que yo dije, no, yo ya escribí un libro con una autobiografía. Este libro, por más de que después de ese otro libro he tenido otras experiencias mucho, mucho más, bueno, no diría mucho más, pero diferentes, muy profundas también. Y una última SM, dije, este libro debe ser algo que muestre el camino para recordar la luz, que sí. muestre el para llegar allá. Y creo que lo has conseguido. Creo que además has aportado y vas a aportar luz a todos los lectores. Fíjate que hoy ha salido en Somos Alma la entrevista del doctor Zapata, un científico, además con éxito empresarial, con patentes. Tuvo una experiencia increíble y también ha hecho este cambio, ¿no? Pero dice lo mismo, tienes que verla, si no la has visto, porque ha salido hoy en Somos Alma, el doctor Zapata, te encantará, un médico español que se fue a Alemania y dice lo mismo que tú, ¿no? Primero, que hay un trauma aquí espiritual, bueno, lo decimos muchos, ¿no? Existencial, pero también dolor físico y que la integración no es fácil. O sea, que siempre se tiene como una imagen muy bucólica de esto. A mí me ha gustado mucho. Hay frases que dices en el libro que las llevo dentro desde que me lo he leído, tengo que decirlo, sabes que también lo estoy comunicando, me gusta mucho. Y una de ellas es eh, esta historia de vida que tenemos, la esencia no se encuentra para nada en lo que acumulamos. Y yo diría ni en lo que amamos, eso lo añado yo, sino
cómo amamos. Eso Claro. que es verdad. Cómo servimos, cómo nos inspiramos en presencia. Hablas mucho de esto, es muy importante. ¿Puedes contarnos un poco tu evolución en ese sentido? Uy, sí, y realmente la palabra es evolución y la palabra es proceso. Y fíjate que la gente muchas veces me pregunta por qué vivimos retos. Y ahí es cuando viene esa importancia de que la vida nos presente contraste y nos presente retos, porque nos abre de una manera más profunda a la compasión, a la empatía, al amor, al autorrespeto, a la autoobservación, porque mira, llega un momento en que, y le pasa a mucha gente, que la vida te sacude tan fuerte que no te queda otra que preguntarte, ¿para qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de todo esto? Y actuar contigo mismo con amor, con compasión, con delicadeza, con cuidado. Entonces, y es cuando se empieza a dar ese vuelco a mirar adentro. Quizá no hay muchas veces en este camino que hay dolor, quizá no hay una comprensión intelectual, creo que también dices, solo la propia experiencia, no es solo el ser, hay que abandonarse a ser, no a intentar comprenderlo. Y yo creo quizá que con los años también la vida te va revelando nuevos misterios que dices, uy, si cada vez sé menos, ¿verdad? ¿O no? Es más una experiencia Y, de y ser. esa, y esa es la clave es ser. Mira que cuando yo tuve lo que llamó el gran despertar de la conciencia, porque el hecho de que hubiese tenido muchas experiencias, digámoslo así, los llamamos místicas, profundas, espirituales, reveladoras, no quería decir que ya tuviese la respuesta. Lo que tú dices toma años integrarlo. A mí me tomó más de 30 años integrar todo Ahí lo es. que había sucedido. Y entonces, claro, llega y viene un proceso en el que hay despertares y un despertar de conciencia bien profundo. Y en ese despertar yo le pregunto al universo, le pregunto a los seres de luz, digo, ¿qué debo decir o qué debo hacer? En ese momento yo estaba trabajando para la NASA, imagínate, entonces estaba rodeada de todo este equipo de científicos y yo le decía, ya con este sentir de lo que era aún el entender más profundamente qué es la conciencia, qué somos, de dónde provenimos. Yo decía, ¿qué debo decir o hacer? ¿Qué debo hacer o decirle a estas personas? Porque uno empieza a sentir el deseo de compartir, el deseo de llevar esta claridad a otros. Y mira, la respuesta que recibí fue clara y espectacular. Me dicen, di o haz nada, simplemente sé. Entonces, cuando recibo esa claridad, la luz de tu conciencia, la luz de esa claridad que has recibido, es lo que la gente necesita. Entonces, antes de decir o hacer o lanzarse en el mundo, oh, yo quiero decir cualquier cosa, es sé. ¿Y qué es lo que debe ser? Eso que has recibido. Cuando uno despierta en la conciencia, uno recuerda sus valores fundamentales como ser, sus valores fundamentales como alma. ¿Qué son estos valores? Amor, compasión, sabiduría, pureza, dicha, tranquilidad, expansión, deseo de hacer el bien, deseo de recordar la luz. Entonces sé eso, y de ahí el resto se da. Mira, la gente yo hablo mucho de presencia y cuando la gente me dice, pero ¿cómo? ¿Presencia o quietud es hacer nada? Yo les digo, no, no, la quietud y el movimiento están pasando juntas y realmente nuestro trabajo es encontrar ese ritmo, encontrar ese balance entre las dos. Entonces, ¿cómo vuelvo a la quietud? Otra vez al ser, a la presencia, y de ahí me lanzo a la acción, pero con sabiduría, no con reactividad. Claro, Esa es la clave. una persona como tú, Ingrid, que eres doctora en biología marina, que has estado trabajando en la NASA,
que has estado trabajando también en otras empresas, científica, ¿te ha costado asumir que estamos sostenidos por algo más grande? Esa pregunta Y además, ¿te cuesta trasladarlo? Porque yo sé que no, ya lo puedo responder, porque tú eres amor y das presencia en tus retiros, que te vamos a tener en España este año, pero ¿qué tal lo llevas esto? Saber que somos sostenidos por alguien más desde la ciencia, por algo mucho más grande. no, maravilloso. Es como sentir uno una tranquilidad interior, saber que estamos sostenidos, que hay más y que somos más inmensos, más maravillosos, más expansivos de lo que nos imaginamos. Mira, la gente, como decía al principio, y lo que responde este libro, me preguntaba, ¿y tú cómo puedes ser tan espiritual si eres científica? Y mira, es que yo creo que ahí es donde es importante aclarar qué es la espiritualidad. Y la espiritualidad es lo que somos. Todos somos espirituales porque todos somos espíritu. Entonces, realmente la pregunta es, no cómo descubro o cómo me vuelvo algo, es simplemente cómo quito las capas de lo que no soy y regreso a mi autenticidad, regreso a mi ser auténtico, que es ser espíritu, que es ser luz. Entonces, claro, con esta parte de cómo respondo a la ciencia, imagínate, entonces cuando yo digo a las personas es que antes de ser científica, ya recordaba que era alma, ya recordaba que era espíritu, ya recordaba que estaba sostenida por una fuerza aún mayor. Entonces, ahí es cuando le digo a las personas, tengo el honor de poder decir que realmente la espiritualidad o el deseo de saber quién realmente soy me llevó a ser científica. Fue al contrario, yo quería saber qué era eso, qué era lo que me sostenía, qué era lo que le daba vitalidad a este Qué cuerpo, bueno. qué era lo que realmente movía esta estructura exterior. Y eso me llevó a profundizar. Mira, la gente me pregunta, ¿tú cómo te pudiste convertir en bióloga marina si tú te ahogaste? Tú debías tener, pero terror al agua. Y yo digo, porque mira, es lo opuesto, ahogarme me llevó a ver la luz y de ahí a explorar, a profundizar. Entonces, mira, increíble cómo la ciencia fuese paralelo. Para mí la ciencia me llevó a profundizar entendiendo esto y la espiritualidad a profundizar entendiendo el adentro. Entonces las dos están unidas, las dos están cogidas de la mano. Es tener curiosidad, observación, mirarse adentro y Qué bien. Escúchame, hablas, hay una frase que me encanta, que ya la habíamos comentado tú y yo en privado cuando estabas escribiendo el libro, que hablas, pues eso, ¿no? De recordar el propio camino, de recordar nuestra esencia, de decir a Dios, a la fuente, como se quiera, estoy aquí para servirte. Tus conversaciones con los seres de luz, que alguna que nos tendrás, pero una respuesta de ellos fue, no sirves a nadie, tú eres el servicio mismo. Qué frase tan brutal. Esa está en el libro, la cuentas. ¿Puedes contar un poco? Porque yo creo que eso puede dar luz también a la gente que se va a comprar el libro y a leerlo. eso fue una cosa increíble cuando viví esa experiencia, cuando estaba pensando, yo estaba meditando profundamente y yo decía, Dios, bueno, igual lo que tú dices, unos para no chocar con ningún nombre, algunos lo llaman espíritu, otros lo llaman fuente, otros lo llaman realidad última, como quieras y te sientas mejor llamando a la divinidad. Yo decía, Dios, yo te sirvo, yo soy tu servidor.
Y es cuando recibo esa claridad. ¿Por qué? Es cuando me doy cuenta, claro, Dios es el dar y el recibir. Dios es la totalidad. Dios no necesita que nadie esté a su servicio. Dios está aquí para recordarnos, tú eres hecho a la imagen y semejanza de mi luz. Somos hijos. Somos una, digámoslo así, una partícula divina. Somos una extensión de Dios. Entonces, claro, no le sirves, no estás sirviendo a Dios porque Dios no necesita que le sirvas. Estás aquí para ser esa luz que ya eres, brillar esa luz que ya eres, recordar todos esos valores y principios de los que hablábamos antes y brillarlos. Entonces es cuando me di cuenta, claro, el servicio es parte de la luz de lo que ya soy. Y mira, uno lo empieza a sentir, ¿sabes? Cuando tú ya, yo digo, cuando tú tienes un jardín lleno de flores, tú no quieres quedártelas, tú quieres compartirlas. Tú quieres compartir esa esencia, ese conocimiento, esa luz, y eso es el servicio. Es ese deseo de hacer el bien, es ese deseo de trabajar en comunidad, es ese deseo de compartir, porque es, mira, una de las cosas que yo experimenté en cada una de mis experiencias cercanas a la muerte y en otras experiencias fue la unidad, la interconexión, todas las cosas. Es darme cuenta que, y lo dicen mucho, lo que me haga a mí, se lo hago a los demás. Como trate, yo digo, ama la vida y la vida te amará de vuelta. Todo es así, es lo que hacemos aquí, es una representación, lo que yo veo en el mundo es una representación de lo que tengo adentro. Entonces, es cómo trabajamos en conexión, en unidad, y ese es el servicio. Ay, qué bien, Ingrid. ¿Y cómo dirías que puedes ayudar a las personas que te escuchan a vivir plenamente la verdad del alma mientras estás aquí? Eso que tú dices, crear el cielo aquí y ahora, no hace falta estar esperando ni revelando un momento futuro. ¿Qué consejos darías a las personas que Ay, te yo creo que un consejo y sobre todo porque hay mucho sufrimiento y yo, claro, obviamente está en todos nosotros y reconozco que el camino no es fácil y reconozco que hay muchos retos, pero en medio de todo eso, apartemos un espacio para vivir en gratitud por las pequeñas cosas. Porque miren, cuando uno está en momentos muy difíciles, si sigue apilando y acumulando más y más y más y más memorias negativas, sufrimientos, nos hundimos más, nos hundimos más. ¿Cómo salir de ahí? Dándonos la posibilidad de invitar luz a la vida. Entonces yo digo, mira, yo he conocido personas, ¿sabe? Que han sufrido tanto. Yo hago sesiones, he tenido la posibilidad de conocer cientos de personas que están sufriendo mucho. Mira, hay personas que a mí me decían, si me dicen, no, si a mí me invitan a recordar una memoria feliz o una memoria de amor, yo no la puedo recordar. Hay personas que sienten que realmente nunca han sido amadas o felices. Entonces, ¿a dónde íbamos? Decía, pero ¿qué tal si aprendes o si invitas a tu vida recuerdos de cosas por las que tú sientes apreciación? Y mira, esa fue la clave. Porque mira, ¿sabe? Puede que tú no te acuerdes un momento en el que tuviste dicha porque dirás, no, es que esta vida ha sido muy difícil, pero en el momento en que yo te digo, recuerda un momento en el que tenías sed, tuviste algo para tomar. Dices, uy, sí. Lo más sencillo, recuerdo un momento en el que estabas supremamente cansado y encontraste cualquier sitio para descansar. Un momento en el que tenías hambre y hubo algo de comer. Un momento en el que estabas triste y así sea tu mascota o un ave o la naturaleza o una persona estuvo presente para ti.
esos momentos son los, digámoslo así, el motor que nos impulsa a poder salir de nuevo de ese espacio en el que hemos caído debido a la tristeza, debido a la soledad, debido al duelo, debido a lo que sea, la rabia, lo que sea que te lleve ahí. Entonces, mira, y esa práctica la comencé a hacer yo conmigo misma. Recuerda, es una práctica de gratitud. Escribe 3 cosas que te hagan sentir bien. Y cuando mi mente me llevaba a lo negativo, simplemente traía a la memoria esas frases porque sabía, Ingrid, tú tienes que elevar tu frecuencia, sal del pozo y eleva tu frecuencia. Entonces es como invitamos la luz de la gratitud en la vida. Mira, la gratitud es una de las frecuencias vibracionales más altas que existen. Y la gente Mm. me dice, ¿cómo no es el amor? Yo les digo, espera un momento. ¿Cuáles son las cosas por las que te sientes grato? Gratitud, las cosas que te hacen sentir bien, las cosas que, ay, es que esto me hace sentir, lo que te digo, así sea un vaso con agua cuando tenías sed. ¿Y cuáles son las cosas que te hacen sentir grato? Las cosas que amas, las cosas que aprecias. Esas son las cosas que realmente recuerdas. Entonces, en ese nivel, el amor y la gratitud son sinónimos. Entonces, si tú empiezas a invitar todos esos momentos por los que te sientes grato, por los que sientes apreciación, empiezas a experimentar el amor desde adentro, no desde afuera, no esperando que alguien te dé una oportunidad para ser amado. Empiezas a convertirte tú en la luz de tu propio ser. Mm. Y quizá, no sé, te pregunto, ¿deberíamos aceptar que la mente no puede explicar los caminos de lo divino? Así es, tal cual, ¿no? Y mira, y esa fue otra de las enseñanzas que recibí, porque yo le preguntaba cuando de pronto llegaba una introspección muy profunda, y si no la escribía inmediatamente, que es lo que yo le digo a las personas, escriban lo que reciben, porque después se va, después tú dices, pero tuve ese sueño o tuve esta claridad, y es que no me acuerdo qué era. Digo, escriban, porque ahí es cuando viene esa claridad. La mente realmente es solo es un instrumento. La mente y el cerebro son filtros. Entonces, cuando lleguen esas claridades, escríbanlas, porque claro, la mente muchas veces no logra explicar. Por eso es tan importante. Y miren, el cuando las explicaciones se hacen más sencillas a través de utilizar analogías o utilizar métodos en los cuales las cosas se pueden desgranar de manera más sencilla, porque no, realmente la mente no logra comprender. Mira, yo creo que por eso es que integrar estas experiencias, mira, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, para un niño toma entre 30 y 40 años y para un adulto entre 15 y 20 años, porque la mente no logra entender qué fue lo que pasó. Entonces te toca a través de ver las experiencias de otros, a través de los libros, a través de otras experiencias y tú empiezas, eso fue, hasta que pones el rompecabezas junto, encuentras un lenguaje, metáforas, analogías y logras explicar porque es demasiado profundo, ¿no? Y realmente te digo que hay cosas que yo aún sigo diciendo, yo llego a ciertas partes de mis experiencias y digo, bueno, esto lo logré poner en palabras, pero realmente no hay palabras. No hay, es inefable totalmente. Sí, Sí. sí, totalmente. Lo- Nuestros oyentes verás que eres como una niña pequeña, te ríes como una niña pequeña, nos encanta. Escucha, de todas las frases, hay una que especialmente a mí me golpea porque me ha pasado, pero también a ti, a Luján. Yo creo que a la mayoría de gentes, ¿no? A veces incluso con ego, que
queremos cambiar el mundo, ¿no? Vamos a mejorarlo aquí, venga, vamos a hacer y vamos a hacer aquí, vamos a recaudar. Y hay una frase que te dicen los seres de luz que te transmiten, que si no te importa te la leo literalmente. Dice, Claro. tu propósito no es cambiar el mundo, Ingrid, sino ser la luz dentro de él. Brilla donde estás y lo demás seguirá. ¡Buah! ¿No? Qué bien, es verdad. Sí, 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 porque uno siempre piensa en propósito, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, tu Yo vi propósito es brillar, pero no luchar para cambiar. exactamente, Brillar. no luchar, simplemente ser. Otra vez volvemos a la parte de ser, sé esa luz. Entonces, los seres de luz me decían, y cuando yo dije, bueno, la gente me preguntaba, ¿cuál es propósito y cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Entonces era esa pregunta constante y la claridad fue tu único y verdadero propósito. Es recordar que eres la luz de la conciencia. Y otra vez es recordar que eres la luz, es recordar que eres esos valores divinos, amor, pureza, libertad, verdad, sabiduría, expansión. Y tu misión es brillar esa luz. Como tú dices, no es ir allá e intentar cambiar el mundo, es brilla Y la luz luchar contra tus hermanos, no. y resistir, es ¿Cómo brilla vas a amar a los enemigos? claro, claro, claro. Y mira, en la parte del ser y en la parte también otra de las cosas que yo podría decir a las personas para lograr llegar a ese sitio de ser, a ese sitio de lograr estar presente es calmar la mente, ¿sabes? Porque, y mira, si es que a veces hay personas que dicen, Ingrid, pero es que yo no puedo ni hacer la práctica de gratitud porque es que mi mente está en todas partes. Entonces yo les digo, aprende a darte un espacio. Mira, yo tengo, y hablo de prácticas muy sencillas. Yo digo meditación para la vida estresada. La meditación en medio del estrés, porque no es dar más prácticas que nos estresen más y añaden más cosas a la vida. Yo digo, hay una práctica muy sencilla, yo la llamo un sorbito con la divinidad. Yo digo, ¿qué haces cuando te estás preparando el agua para el café? No, no, pues nada, el teléfono, lo que sea. No, pausa, simplemente pausa, simplemente haz una respiración consciente. Una respiración consciente. Mira que te toma una respiración consciente un segundo y se siente bien. Y luego coges tu té o tu café y antes de beberlo, respíralo, mira. Ay, ¿qué pasa? Gratitud, mira otra vez, la gratitud. No tienes que pensarla, simplemente se siente. Y de ahí, lo llamo un sorbito con la divinidad, darte ese momento de presencia. Mira, cuando respiras conscientemente es como, yo digo, es como darle luz, como darle un dulce al alma. Yo digo, cómete un dulce, qué Qué delicia, un bonito. dulce de tranquilidad, un dulce de presencia, un dulce de paz. Sí, sí, porque además me gusta mucho esto que dices, porque a veces parece que la presencia se encuentra en momentos importantes, en premios o en grandes éxitos o en grandes logros para ayudar a los otros. Y las ECM, yo creo que las experiencias, al menos con las que nosotros hemos tratado, no sé, esos son los momentos, la presencia está en los momentos más simples. Tú lo has dicho, tomando un café, ¿qué haces cuando te levantas? ¿Cómo dices? Los momentos más simples. No hace falta grandes momentos. Y es ahí, mira, es en la simpleza de las cosas donde también encuentras las respuestas. Porque a veces nos complicamos mucho y entre más complicas, menos la respuesta llega. Mira, yo hasta digo, y si tú te das cuenta, las respuestas a las ecuaciones matemáticas más complejas, a las preguntas científicas más complejas, no llegó cuando la persona estaba en el problema, no, Sí, porque señor. uno está pensando en lo que ya conoce.
Entonces estás como con la mente como en un túnel. Cuando la respuesta llegó, ¿sabe? Cuando estabas lavando la loza, cuando en los momentos más simples también, te estabas bañando, una ducha, estabas de vacaciones, pescando. La respuesta llega porque en esos momentos, encima de que no estás pensando en el problema, te diste un espacio. Es en esos momentos de espacio, presencia, donde simplemente la vida se desenvuelve con simpleza, que Sí. encuentras la luz detrás de las cosas. Sí, y además yo creo que en esos momentos tocas vidas que igual no llegas a ver, ¿no? En momentos simples que pasas por la calle, saludas a una persona o ves a un vagabundo, eres consciente, cuando eres consciente de la unidad, muchas maneras te conectas con el propósito de gente que no conoces. ¿Te pasa a ti esto también? Que bueno, a ti Uy, te tiene que pasar seguro porque tú tocas muchas luces, llegas a mucha gente que tú no sabes, eso seguro. sí, sí, escribo mucho de eso en el libro, porque doy ejemplos de No lo ese sé, tipo, lo sé. ejemplos Que muy conste que todo lo que digo me he inspirado en tu libro, ¿eh? Todo. Ya te he dicho antes que me ha gustado mucho, de verdad. Me gustan mucho los libros estos, me gusta mucho, por eso te tenemos, y es una profesora de referencia en la fundación. Además, escribiste tú en nuestro libro también, que van los fondos a la investigación y nos ayudaste, y te queremos mucho. Escribiste el primer libro que también me gustó mucho, pero opino lo mismo que Iván Alexander y Pimi, es un libro que te toca. Un libro muy práctico, es un libro, es como si todos llegáramos a conversar con los seres de luz, está muy bien. O sea que repito que aquí mío no hay casi nada, todo lo recojo del aprendizaje de los libros, creo, y en concreto este del tuyo. y sabes que en el libro, llevo a las personas a hacerse preguntas, muy Ah, qué importante, bueno. porque es Reflexiones, puramente científico. cada capítulo hay reflexiones y prácticas. Y alguna pregunta de Sí, estas te voy a hacer para ti personalmente, ¿eh? La tengo preparada. sí, claro, porque yo esa Mira, de es hecho tenía aquí una que es esta, la media, que ¿de qué manera sirves a los demás y te conectas con tu propósito más profundo? ¿Cómo lo haces? claro, mira, y lo has dicho antes, de qué manera siendo, dando esa sonrisa, dando esa presencia en tu hogar, en tu casa. Mira, otra cosa muy linda que los seres de luz dicen: "No te preocupes por lo que los demás hagan, no porque no te importe, sino porque te importa tanto que comienzas contigo misma, contigo mismo, comienzas por observarte a ti mismo, comienzas por resolverte a ti mismo. Entonces en el servicio estás tú y está tu presencia, tu ser hacia los demás. Entonces yo digo, la gente me dice, ¿cómo? Pero es que yo, ¿cómo voy a lograr hacer paz en el mundo si solo soy yo? Y le digo, siendo la paz en tu hogar, siendo la paz contigo mismo, siendo paz con tus vecinos en el banco, en la calle. Todo empieza aquí y ahora, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, ese es el servicio, es cómo empiezo conmigo mismo, cómo comienzo en el camino de autoobservación y autocorregimiento para que de aquí te conviertas en una inspiración para los demás. Entonces, ahí es donde está la clave, sí, y empiezas simplemente a recordar quién eres y a brillar la luz de lo que eres. Ese es el camino. Mm. De hecho, tienes una frase también en el libro que dices, la verdad es simple, somos uno. Las complicaciones de estas de que hablas, las complicaciones aparecen cuando lo olvidamos, que es una... Lo único que tenemos que hacer es recordar, ¿verdad que Es sí? re es Bueno, recordar, es como ves, me he leído mucho tu libro, ¿eh? uy, Que sí, esto tanto, esto está increíble. Qué dicha. solo tenemos No. que recordar, ¿no? Es una dicha, el camino es el camino de recordar. ¿Y sabes qué? Que la gente habla, cuando hablamos de camino, que ir aquí, que ir allá, que hacer aquí, que hacer allá.
Entonces, es la idea de que debemos ir a alguna parte, y esa era una de las ideas que yo como después de haber tenido las primeras experiencias cercanas a la muerte, yo pensaba que debía ir a algún sitio, que debía ir allá para encontrar a Dios, que debía ir allá para encontrar el hogar, que debía ir a no sé dónde. Y con mi última experiencia cercana a la muerte fue la realización, fue el darme cuenta, todo está aquí y ahora. No tengo que ir a ningún lado, todo está. El hogar no es un sitio, es un estado del ser, es un estado de conciencia. Entonces, para explicar esto más claramente, puedo dar una metáfora que los seres de luz compartieron conmigo. Me decían, imagínate que tú estás aquí y te pones unas gafas de realidad virtual. Y tú con estas gafas de realidad virtual, tú sientes que subiste, bajaste, fuiste, viniste, paseaste, moriste, naciste, y luego te quitas las gafas y te das cuenta que realmente nunca fuiste a ninguna parte. Es darte cuenta, tu conciencia, tu presencia, eres una partícula divina aquí y ahora. Entonces, ¿cómo quiero yo trabajar conmigo y percibir el mundo, percibir la vida? Y todo se trata también de actitud y de cómo percibo yo el mundo que me rodea, con ojos de claridad o con ojos de confusión, con ojos de rechazo o con ojos de amor. Sí, todo está en mí, todo está en mí. Ay, qué bien. Escúchame, te voy a pedir que leas algún texto que tú escojas del libro, pero antes me gustaría hacerte un par más de preguntas. Sí, claro. Mira, hablas del sufrimiento, ¿no? ¿Cuál crees que es la raíz del sufrimiento? Precisamente el olvidar nuestra parte, la parte trascendental del ser humano, o ¿cuál es la raíz, el principio del sufrimiento que tenemos? Yo creo que lo has dicho claramente, el olvidar que son, bueno, y añado ahí el olvidar que somos unidad, el olvidar que somos conexión, el olvidar quiénes somos. Pero mira, pienso que el sufrimiento también se da cuando vivimos una vida en reactividad, cuando vivimos una vida donde no hay claridad, donde realmente no. Yo recuerdo cuando los seres de luz me dijeron, y hablando de la unidad nace desde adentro. La unidad nace desde el reconocimiento de alinearte y estar coherente con todo lo que eres, cuerpo, alma, o cuerpo, mente y espíritu. Mira, para unir una de las preguntas que me hiciste antes también, los seres de luz me decían, ¿tú crees que tú piensas? Esto es importante porque también une la parte de cómo nuestra mente está trabajando, y yo digo, pues sí, obviamente pienso todo el tiempo. Entonces me dicen, no, realmente no piensas, solamente estás recordando lo mismo, y entonces el sufrimiento viene cuando nos amarramos a los miedos de que fracasé, no fracasé, voy a fracasar. Mira, una belleza cuando un estudiante le pregunta a su maestro, maestro, ¿cómo puedo superar el miedo? Y el maestro le dice, no puedes superar algo que no existe, porque el miedo simplemente es un rechazo o simplemente una resistencia a el pasado, a las experiencias que ya tuviste o ideas preconcebidas de un futuro que ni siquiera existe. Entonces ellos me decían, no, realmente los seres humanos no utilizan el regalo del pensamiento como un regalo verdadero. Decía, solo cuando tú calmas la mente, solo cuando tú regresas a tu sabiduría interior, te conectas con la sabiduría creativa, con la creatividad del universo, y el verdadero pensar sucede. Es lo que llamamos sabiduría. El verdadero conocimiento fluye a través de ti.
El resto del tiempo simplemente estamos amarrados a lo mismo, y lo mismo Dando vueltas. la mayoría de las veces separatividad, la mayoría de las veces si yo hubiese, yo quisiera, yo, entonces estamos en un pasado, en un futuro. Entonces la respuesta para salir del sufrimiento es empezar a darse esos espacios de presencia, presencia, presencia y dar esos espacios donde invito la gratitud, donde invito una energía que me hace sentir vibrar así estén muchos, así tengo que crear, tengo que darme el empujoncito a mí misma, a mí mismo y crear esos espacios para así poco a poco darme la oportunidad. Es una oportunidad que me doy yo a mí mismo, por eso yo digo, es un dulce para el alma. Te da la oportunidad de comerte un chocolate, tomarte ese cafecito con presencia, con amor. Bueno, ahora de aquí, ¿cómo continúo mi día? Pero es con otra actitud, ¿verdad? Con luz y no con oscuridad. Qué bien, muchas gracias, Ingrid. Escúchame, ¿y cómo explicarías a nuestros oyentes cómo puede surgir una diferencia tan grande entre nosotros a partir de una unidad tan pura, a partir de que todos venimos somos polvo de estrellas, de ese espíritu divino que tenemos? Es que es tan fácil distraerse. A mí me encanta eso en inglés cuando siempre dicen ardilla, squirrel, y tú, algo brillante, y perdiste, y perdiste tan rápido. Qué buena la Sí, respuesta. entonces esto requiere maestría, la atención requiere maestría, por eso las prácticas que han sido, imagínate, milenarias, ¿a qué nos guían? A la concentración y a la contemplación, a la presencia, pero nos toca, mira, yo digo, cómo una persona se vuelve un maestro en surfear la ola, el mejor surfista del mundo, no empieza con la ola de Hawái, empieza con la ola más pequeñita. Entonces, ¿cómo empiezo con un sorbito con la divinidad, una respiración en presencia y de ahí más, y de ahí más, y de ahí más? Y la pregunta, ¿cómo olvidamos? ¿Por qué nos distraemos? Entonces los seres de luz me muestran otra analogía, me muestra una metáfora, es un caleidoscopio. Entonces está la luz y la luz se proyecta a través del caleidoscopio. Y las imágenes que proyecta son tan increíbles que me olvido completamente que hay una Cierto. fuente de luz que es la que hace que esas imágenes se proyecten y me pierdo en las imágenes. Pero también, ¿por qué? Porque imagínate que, mira, la historia humana y todo tiene simbología. Entonces, imagínate que cuando toma la simbología de cuando un bebé nace, el bebé no sabe que viene de la mamá. Ve, pregúntale a un bebé, ¿de dónde vienes? Va a tomar años antes que el bebé te diga, oiga, no, sí, yo vengo de... Y por más de que a los 5 o 6 hijos, yo ya sé que vengo de mi mamá, pero no sé cómo es. Te toma años saber tu origen, de dónde vienes. Imagínate, esta simbología nomás del bebé es la simbología de nosotros mismos, del origen. Entonces yo pongo siempre doy la imagen del sol. Entonces, imagínate que el sol es Ujú. Dios, o la fuente. Y de esa fuente divina emerge un rayito. Ese rayito es ese bebé. Ese bebé no sabe su origen, el bebé no sabe de dónde viene, simplemente emergió. Entonces de ahí le va a tomar todo un recorrido el saber, y es un recorrido a través del contraste. Tú no puedes saber lo que eres hasta que no empieces a ver lo que no eres. No es posible. Sin un espejo, sin un contraste, si yo no tengo un espejo, jamás puedo saber cómo soy o alguien me lo tiene que decir. Entonces, por eso imagínate, cuando hablamos en términos para ponerlo más sencillo, ¿tú cómo podrías conocer, ni siquiera saber o apreciar la felicidad si nunca has estado triste? No Ujú. sabes, no hay contraste, simplemente no hay. O cómo puedes apreciar o conocer un estado increíble de salud si nunca has estado enfermo. No puedes, no lo aprecias, simplemente eso es. Entonces es el bebé simplemente es.
hasta que empieza a preguntarse, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Qué soy? Ese es el proceso de despertar de la conciencia y tiene que darse a través de contraste, porque de nuevo, lo repito, sin el contraste no puedes saber lo que no eres, para así eliminar, eliminar, eliminar y saber lo que eres. Por lo tanto, dirías que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y del aprendizaje. Y sabes que yo digo, el sufrimiento es necesario hasta que no es necesario más. Que yo digo, y Eso mira, está muy bien, eso está muy bien, repítelo, repítelo, porque es esto es necesario, sí, el sí, sufrimiento es necesario hasta que no es necesario sí. más. ¿Y saben cómo lo detenemos? Porque la gente me dice, ay, ¿para qué despertar en la conciencia? Yo le digo, es que ese es uno de los regalos del despertar de la conciencia. ¿Cómo sabes que estás despertando en la conciencia? Porque sufres menos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo tiene propósito y te das cuenta que todo es parte del camino. Y yo, mira, esto es divino. Yo digo, lo que está en el camino es el camino. Entonces, cuando tú te das cuenta, esto en mi camino es para que yo fuera más presente, más consciente, más compasivo, más amoroso, entonces empiezas a darte cuenta que todo hace parte de tu despertar y empiezas a Es- apreciarlo. Eso Claro. es, esa frase me encanta, de hecho lo sabes porque la he repetido muchas veces y creo que siempre te cito a ti y a los seres de luz en ese sentido, pero si todo lo que está en el camino es el camino, dejas de sufrir porque no te Claro. apegas. Puedes tener ilusión por comprarte, pero te desapegas porque todo lo que pasa está bien. ¿Quieres hacer una hora? Bueno, pues si no sale, señal de que no hace falta, no eres tú. No pasa nada, tú solo tienes que ser la luz. Es un gran aprendizaje y tocas a muchas almas, Ingrid, y nos tocas a nosotros también mucho. Y qué bien, qué charla más bonita. Ha pasado volando ya casi 50 Sí, minutos. qué Y a mí belleza. me, y a mí me gustaría, bueno, no sé cuándo vas a escribir el próximo ya, porque con el éxito que está siendo este libro recién publicado, y esperemos ayudarte, ya puedes ir preparando otro, ¿eh? Pues ya lo estoy escribiendo, Ah, porque mira, porque es que hay muchísimo más, y ¿sabes qué? Que es que al final y al cabo, cuando tienes un jardín lleno de flores, las quieres regalar todas, las quieres compartir, la idea compartir. es compartir, compartir semillas, compartir flores. Entonces ya ese siguiente libro ya se está escribiendo y son muchas más de estas semillas y estas flores. Entonces, no, Perfecto. es una dicha. Escúchame, ¿nos vas a leer algún pedacito para oler el aroma de tu libro? ¿Algún Bueno, pedacito? bueno, ¿Cómo? claro. Entonces, ven, acá te leo algo. Esto es del capítulo 9 del libro. Aquí te leo. Entonces dice así. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Perfecto. Entonces dice, esta es una parte del capítulo 9 que dice regresando a la luz interior. Y dice así, muchos creen que la luz es algo que debemos alcanzar, algo distante, que solo se revela en momentos extraordinarios. Pero lo que llegué a comprender es algo mucho más simple y mucho más profundo. La luz no es algo que encontramos, es algo que recordamos. Ya está aquí, silenciosamente presente, debajo del ruido de la mente, debajo del movimiento constante del pensamiento, esperando no ser descubierta sino reconocida. Cuando tu atención está completamente absorbida en el mundo exterior, puede parecer que todo está ocurriendo, como si nos interrumpiera. Bueno, aquí sí. Como si la vida se desenvolviera, como si la vida se desenvolviera fuera de ti. Pero cuando te vuelves hacia tu interior,
aunque sea por un instante, comienzas a notar algo inesperado, una quietud que siempre ha estado allí. Esa quietud no está vacía, está viva, es consciente. Es el espacio en que todas las experiencias surgen y se disuelven. Es lo que tú eres, más allá de toda identidad, toda historia, todo rol que hayas interpretado. Reconectarte con la luz no se trata de convertirte en algo nuevo, se trata de soltar suavemente lo que no eres y permitir que lo que siempre ha estado presente se revele. Por eso el camino no se trata de esfuerzo, sino de confianza, de confiar en la inteligencia silenciosa que mueve la vida desde adentro, de confiar en que incluso cuando la mente no entiende, hay un saber más profundo guiándote. Cuanto más resistimos la vida, más separados nos sentimos. Cuanto más nos alineamos con la verdad de lo que somos, más comenzamos a percibir que ya estamos sostenidos por algo vasto, amoroso e infinitamente sabio. En ese reconocimiento algo cambia, no en el mundo exterior, sino en la forma en lo que experimentamos. Lo que antes se sentía abrumador comienza a sentirse espacioso. Lo que antes se sentía pesado comienza a suavizarse. Y lo que antes parecía distante se revela como íntimamente presente. Qué bonito, qué bonito. Pues estoy seguro que todas las personas que van a escuchar esta entrevista verán que más allá de nuestra historia, de nuestro sufrimiento, de todas nuestras emociones, más allá de todo eso, somos luz. Somos luz y debemos, mira, otra cosa muy importante es que por más de que sabemos que todo tiene un propósito, que lo que está en el camino es el camino, también debemos tener mucha compasión y mucho amor por nosotros mismos, paciencia. Sí, porque Tolerancia, sí, porque, bueno, también tenemos nuestras debilidades y tenemos que vernos con amor y ver a los demás con amor. siempre que surfeas, a veces te caes de la ola y vuelves a subir, ¿no? Y te subes y te subes y te vuelves y te caes, pues te vas subiendo hasta que un día te subes más rápido. Ese es el despertar, te subes más rápido, te subes más rápido. Entonces, ese es el camino. Te voy a leer otra cosa muy cortica de la parte del principio de la introducción. Dice, este libro es una invitación a recordar la luz que habita en ti, a recordar, a reconectarte con la presencia divina que siempre ha sido parte de ti. A lo largo de estas páginas comparto las enseñanzas que mis experiencias cercanas a la muerte y otros momentos transformadores me revelaron. No como conceptos abstractos, sino como verdades que pueden iluminar tu camino. Más que un reflejo de mis experiencias, este libro es una guía viva para tu propio despertar. Cada capítulo te invita no solo a comprender, sino a encarnar estas enseñanzas en tu vida diaria. No importa cómo lo llames, la luz siempre está contigo, guiándote silenciosamente de regreso a tu verdadera naturaleza. Estoy aquí simplemente para señalarte el camino, si así me lo permites. Pues yo creo que todo el mundo te lo va a permitir. Felicidades por este libro, Morir para ver la luz. Te esperamos aquí, iremos informando a nuestros seguidores y pues muchas felicidades, libro magnífico, prólogos excepcionales y seguimos en contacto con Fundación Iclovi. Muchos besos. Muchos besos, gracias a ti. Es un honor, es una dicha y bueno, aquí seguimos conectados en la luz. Gracias. Gracias.